Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Tenemos el proceso de suspensión. Entonces ya hablamos sobre la suspensión rígida. Es cuando un eje une un neumático con el otro neumático y en la cual pues se utiliza hojas de resortaje, en la cual pues hace que pueda tener más peso de soporte y en funcionamiento. Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, vamos a seguir en el tema de suspensión. Vamos a indicar que la suspensión rígida pues va a determinar para los vehículos que son de carga y para vehículos que son de pasajeros. Entonces vamos a tener diferente suspensión. Igualmente el número de piezas y componentes pues van a reducir construcción y materiales, que en la cual pues tenemos también suspensión independiente. Es cuando la suspensión no afecta a la otra rueda. Entonces la suspensión rígida es cuando afecta o está unida por un eje y afecta el otro neumático. Y la suspensión independiente pues es, como su nombre lo dice, independiente de la otra, y lo que pasa en una no afecta en la otra. Tenemos tipo de resorte de láminas paralelas. Este tipo de suspensión es utilizado para la suspensión delantera de camiones, omnibuses, etcétera, y para la suspensión trasera en vehículos comerciales. Una de las características para este tipo de suspensión, puesto que el resorte de láminas actúa también como articulación para el posicionamiento del eje, manteniéndolo en su lugar. Generalmente no se requieren articulaciones separadas, por lo tanto la construcción de suspensión es simple y comparativa y fuerte. Acá en la imagen pues vamos a tener presente, acá tenemos letras, vamos a ubicar la A, que es el amortiguador tipo telescópico, conocido afuera en el mercado como de botella, pero su nombre pues técnico sería telescópico. Luego tenemos el diferencial delantero, que es la parte frontal que vamos a ver nosotros acá, la B. Luego tenemos el bastidor. El bastidor va a ser el soporte de acero rígido que atraviesa todo el vehículo. Solo bastidor solo lo traen los vehículos de carga. Vamos a preguntarle a José qué otro nombre recibe el bastidor. O a César Carino, perdón. Chasis. Excelente, gracias. Así es. Entonces, bastidor o chasis, que es la parte más rígida y más fuerte del vehículo. En los de transporte pesado atraviesa todo el vehículo. Un ejemplo, un pick-up va a tener un chasis o un bastidor desde la parte frontal que carga el motor, la parte donde está la cabina y la parte trasera que es para la carga. Pero va a estar unida por un chasis o bastidor. ¿Sí? Carlos Rojas, coloque su nombre por favor en su detalle, si no pues vamos a tener que retirarlo porque no aparece nombre. Bueno, luego dice que tenemos muelle de hojas, que es en el D. Acá tenemos las hojas de resortaje. Normalmente un pick-up trabaja con 4 hojas y en el área de mecánica pues a veces le coloca una extra para soportar mayor peso. Pero lo ideal pues es lo que mande fábrica. Si fábrica dice que ese pick-up soporta 1 tonelada de peso, entonces dejemos con 4 hojas de resortaje.
A veces una modificación puede variar a que otra pieza pues pierda su uso o que pierda sus propiedades de funcionamiento. Luego tenemos en la letra E que dice perno U. Este perno U va a agarrar el eje rígido con las hojas de resortaje. Entonces en perno U pues va a tener una forma de U, pero va a tener unas tuercas que van a sujetar el eje rígido con las hojas de resortaje o muelles de hojas. Y luego tenemos el grillete, que es la F, que va a ser la articulación que se soporta con el chasis y la parte de las hojas de resortaje. ¿Sí? ¿Vamos bien, no? ¿O hay dudas? Bueno, luego vamos a ver parte de su funcionamiento de la suspensión. En la guía de estudio aparece lo siguiente: todas las superficies poseen resortes de amortiguadores. Existen diversos tipos de suspensión para los diferentes tipos de automóviles y propósitos de uso. Las suspensiones de eje rígido varían según la situación de eje de tracción y la cantidad de carga. Tipo de hojas paralelas delanteras con tracción en las 4 ruedas. La ilustración de abajo muestra la suspensión delantera de un camión con tracción en las 4 ruedas. Ahí es donde miramos la imagen y pudimos verificar. Tenemos lo que es el proceso de la parte rígida. Muchos camiones lo tienen de esta manera. Vamos a preguntarle aquí a si está conectado a su compañero José Chamorro. No está conectado. Pero ahí aparece camiones y él maneja muchos camiones, entonces sí, él nos podía confirmar que todo esté acá. Tiene las hojas, tiene amortiguador y tiene un bastidor de acero en la cual pues verificamos el funcionamiento de cada uno. Las hojas de resortajes están unidas con unas articulaciones. Internamente pues tienen unos bujes de goma que sirven para amortiguar. Tienen dos propósitos: amortiguan las vibraciones que evitan que llegue a la carrocería del automóvil, permiten que los extremos redondos de los resortes se doblen hacia adelante y hacia atrás. Al doblarse los resortes de láminas, el centro de cada resorte de lámina está conectado a la envoltura del eje mediante un par de pernos en U. Tipo de 4 articulaciones. Vamos a tener los diversos tipos de suspensión de eje rígido. Esta suspensión ofrece mejor comodidad de marcha porque toma por separado la situación del eje y la situación de la carga. Normalmente se utilizan resortes espirales con resortes en la suspensión. Construcción de tipo de 4 articulaciones. El posicionamiento del eje se realiza mediante 2 brazos de control inferior, 2 brazos de control superior y una barra de control lateral. En la imagen que podemos observar en la página 29, tenemos un amortiguador telescópico, tenemos un resorte o un muelle que va en la parte del eje rígido y tenemos brazos de control para dar estabilidad al sistema de carga del vehículo. Hay que tener presente que esas hojas de resortaje en algún momento se vencen por el peso y pues se quiebran, y de esa manera pues se va a ver un lado más caído que el otro, pero es porque pasa eso en la suspensión por sobrepasarse el peso. A veces solo soporta 1 tonelada y le colocan 1,5 toneladas, entonces ahí está afectando parte del funcionamiento. Tenemos proceso para reparar suspensión con eje rígido con ballesta. Los problemas en los sistemas de eje rígido normalmente se reducen con reemplazo de los amortiguadores y del muelle de las hojas. A continuación se describe el proceso general para el cambio de muelle de hojas. El cambio de muelle de hojas
Para realizar el cambio de muelle de hojas se debe consultar el manual del fabricante para que nos determine cuántas hojas debe de tener. El procedimiento que se describa a continuación es para fines de enseñanza y no ser sustituido del manual de reparación del automóvil. Procedimiento de desmontaje. Número 1. Suba al vehículo y apóyelo de forma apropiada. Remítase al manual de reparación del fabricante o lo que ya vimos nosotros, dónde instalar el tríquet, dónde instalar las torres para tener la precaución necesaria. Número 2. Levante el eje trasero para reducir la tensión en las ballestas. Número 3. Desmonte el amortiguador. Aquí pues vamos a verificar que el amortiguador en la parte trasera de un vehículo o de un pick-up está sujeto por una tuerca y una arandela en la parte inferior y en la parte superior. Quitamos eso y ya sale el amortiguador. Número 4, desmonte las siguientes piezas, en la cual pues debemos de quitar las tuercas de los pernos en U, las arandelas, la placa de anclaje y los pernos en U. Esto es para que se libere todo el sistema del eje rígido. Número 5, desmonte la rueda de repuesto si fuera necesario, por si nos obstruye utilizar nuestra herramienta para desmontar las hojas de ballesta. Número 6, desconecte los soportes de suspensión trasero del escape y baje el sistema de escape si fuera necesario. Si nos obstruyera el sistema de escape, pues hay que quitarlo. 7, desmonte el depósito de combustible si fuera necesario, remítase el manual de reparación del fabricante. 8, desmonte las siguientes figuras que seguirá o piezas: el tornillo de fijación de grillete o gemela de la ballesta al bastidor, las arandelas, las tuercas de fijación del grillete de la ballesta de bastidor. Ahí nos aparece la gráfica qué es lo que debemos de quitar. Número 9, desmonte las siguientes piezas: la tuerca de fijación de la ballesta al soporte delantero, las arandelas, el tornillo de fijación de la ballesta al soporte delantero. Número 10, desmonte la ballesta del vehículo, desmonte las siguientes piezas: la tuerca de fijación del grillete o gemela a la ballesta, la arandela, el tornillo de fijación de las ballestas, desmonte el grillete o gemela de la ballesta. Ya de esa manera vamos a desmontar las hojas de resortaje. Las hojas de resortaje pues tienen diferentes mantenimientos. Unas debemos de limpiar de todo óxido que aparezca por la humedad. Debemos de lubricarlas para evitar ese óxido y evitar algunos rechinidos o ruidos por resequedad. Luego de hacer ese procedimiento y determinar que todo esté bien, tenemos un proceso de montaje. El número 1 dice montaje del grillete o gemela en la nueva ballesta. Número 2, montaje de las siguientes piezas, que sería el tornillo de fijación del grillete o gemela a la ballesta. No hay que apretar la tuerca hasta ya tener colocado todas las piezas. Monte las siguientes piezas, que sería el tornillo de fijación de la ballesta al soporte delantero, las arandelas, la tuerca de fijación de la ballesta al soporte delantero. Igualmente no hay que apretar la tuerca. Monte las siguientes piezas: el tornillo de fijación del grillete o gemela de la ballesta al bastidor, las arandelas, la tuerca de fijación del grillete o gemela de la ballesta al bastidor. Monte el depósito de combustible, remítase al manual de reparación del automóvil. 6, levante el sistema de escape y monte el soporte de suspensión del escape si fuera necesario. 7, monte la rueda de repuesto si eso procede. Monte las siguientes piezas, que serían los pernos en U, la placa de anclaje, las arandelas. Monte las tuercas de los pernos en U según las especificaciones del fabricante. Número 10, apriete la tuerca de fijación de la ballesta al soporte delantero según la especificación del fabricante. 11, apriete las tuercas de fijación del grillete o gemela trasera a la ballesta según la explicación del fabricante. 12, monte el amortiguador, remítase al manual de reparación del vehículo. 13, desmonte el apoyo del eje. Y 14, baje el vehículo. Bueno, entonces aquí están todos los procedimientos para poder desmontar las hojas de resortaje.
Tenemos unos apretes de referencia. Aquí hay una tabla, nos dice que las tuercas de ballesta o soporte delantero en especificación métrica son 122 Newton metro, que eso significa NM. En inglés, pues que serían 89 libras pie, que serían PSI. Entonces, cada tuerca pues lleva un torque y cada tornillo igualmente lleva un torque para poder confirmar que todo esté bien apretado. Esta tabla es como una referencia. Sin embargo, cada vehículo puede ser que varíe dependiendo su estructura y material que se utilice. Bueno, tenemos también un proceso para reparar suspensiones de eje rígido con resortes helicoidales. Recordemos que todo vehículo pues va a tener resortes o muelles para poder mantener estable el vehículo. Vamos a verificar lo que son amortiguadores. Está en la página 39. El problema con el resorte simple es que de este tiende a oscilar hacia arriba y hacia abajo cuando es sometido al bamboleo de la carretera. El manejo no será confortable a menos que alguna pieza se provea para detener la oscilación. El amortiguador es diseñado para amortiguar este movimiento rápidamente para hacer el manejo más confortable. Esto también le da a las llantas mejores características de adherencia a la carretera. Definición. En los automóviles, los amortiguadores telescópicos transforman la energía de la oscilación de la estructura y las ruedas en calor. Están sujetos a la estructura y a los ejes mediante cojinetes elásticos para el aislamiento acústico, estando rellenos de un fluido especial hidráulico llamado fluido para amortiguadores y se les conoce como amortiguadores hidráulicos. Los más comunes utilizados son rellenos de gas y se les conoce como amortiguadores de gas. En el tipo de amortiguadores hidráulicos, una fuerza de amortiguación genera por un flujo de resistencia causado por el fluido, siendo forzado a través de un orificio por el movimiento del pistón. Entonces, ¿cuáles son los movimientos, cuáles son los amortiguadores telescópicos? Son los que tenemos acá. Pueden ser de dos puntos de fabricación, pueden ser hidráulicos, como pueden ser de gas. ¿Cómo vamos a ver eso? Está impreso acá en el amortiguador, aparece si es de gas, va a decir gas, y si es hidráulico, va a decir que es hidráulico. Tipos y características. Los amortiguadores son clasificados de acuerdo a su funcionamiento, construcción y medio de trabajo. ¿Cómo sigue? Clasificación por funcionamiento, tipo de acción única, tipo de acción múltiple. Clasificación por construcción. Amortiguador de un solo tubo, amortiguador de dos tubos debajo del eje. Y clasificación por medio de trabajo, tipo hidráulico, tipo llenado con gas. ¿Cuáles serían entonces los mejores amortiguadores? Pues va a depender para qué lo vamos a utilizar. Pero en el área de carga podemos decir que los mejores van a ser los de gas porque son más duros. Pero en el área de transporte de pasajeros pues es mejor el hidráulico. Entonces es dependiendo para qué lo vamos a utilizar o en qué vamos a utilizar nuestro vehículo. Bueno, tenemos amortiguadores monotubular. Este es un amortiguador con solamente un cilindro, es decir, si una reserva posee un émbolo, separador móvil y relleno de gas. Entonces, normalmente a la hora que ingrese el sistema, va a tener un émbolo de trabajo, aceite, émbolo de separación y gas. Y todo esto va a estar comprimido para poder tener una resistencia a la hora de tener algún inconveniente en algún tramo del proceso del vehículo. También tenemos amortiguadores bitubular. Este tipo de amortiguador es conocido también como amortiguador atmosférico y como amortiguador de baja presión. Posee las ventajas de ser poco sensible a los golpes de piedras, buena posibilidad de montaje en lugares estrechos y longitud corta de montaje. Bueno, entonces, proceso para comprobar el funcionamiento de los amortiguadores, ya lo vemos en la práctica. Se debe de verificar lo siguiente.
Inciso A, de preferencia desmonte el amortiguador para colocar una carga de compresión. Es cuando lo colocábamos en el piso y le hacíamos presión con nuestro cuerpo para verificar si tenía alguna resistencia y luego lo soltábamos para ver si regresaba en su posicionamiento normal. Debe de tener presión y debe de tener nuevamente pues el proceso de presión para poder salir y llegar a su altura estable o estándar. Inciso B, mientras empuja el vástago, el pistón compruebe que el desplazamiento es uniforme y no existe resistencia normal o ruido. C, empuje el vástago del pistón completamente y libérelo. Compruebe que retorna una velocidad constante. Si ya no retorna, pues que hay que reemplazarlo, ¿verdad? Y como último punto, pues a la hora que desechemos los amortiguadores, pues hay que verificar que no tenga líquidos, que no tenga gas. Y de esa manera, pues podemos ya sustituirlos.